Mirad el amasijo de hierros que hay debajo del túnel. Mirad todos los coches atrapados. ¿Cuántos coches pueden haber ahí? ¿Y cuántas personas hay ahí atrapadas? ¿Cuántas personas han quedado atrapadas? Hay que repetir esto. No es una casualidad. No se avisó y esto se provocó. La gente que intentó sacar lo único que tenía y así quedó. A ver cuánta gente sale de ahí. Porque van a salir decenas. Y si esto es una zona, imaginemos todo lo que hay. Entonces, solamente el túnel de paso de Alfafar y Benetúser. Solamente. Es un badén de tantos. Este es el escenario de las casas bajas. ¿Esto qué es? Toda la vida. Todo lo que has ahorrado, ¿verdad? Todo lo que has ahorrado y lo poco que tenías. A la gente que muchas veces lo único que tenemos es una pequeña casa en una zona baja. Mira todo esto. Todo el tiempo de trabajo que tanto cuesta. Mira. Estas son las consecuencias de no avisar. De enterrarnos bajo el lodo. Porque es lo que han hecho, enterrarnos bajo el lodo. Mirad todas las casas vacías. Imaginaos cuánta gente, lo único que tenía era esto también. ¿Y ahora qué? ¿Cómo vas a reponer todo esto? ¿Eh? ¿Cómo? Mira. Cuando no, todo. Mira, amasijos de hierros en las calles al completo. Una calle al lado. Mira las casas. Casa destruida. La casa destruida. Lo único que tienes es una casa pequeña. Vale, gracias. Y todo para tirar. No para molestar.